Comienza En torno al Catecismo. Como complemento a los programas del Catecismo de la Iglesia Católica, que está explicando el Padre Luis Fernando de Prada sobre el sacerdocio, les ofreceremos la reposición en 3 sábados de Cuaresma de las charlas del Padre Francesco Voltaccio, emitidas la primera semana de la Cuaresma, sobre Jesucristo como el sanador herido. Cada sábado podremos escuchar 2 de esas charlas, hoy las 2 primeras. Queridos amigos de Radio María, en estas charlas espirituales deseo profundizar en un pasaje de la primera carta de Pedro y en especial en la expresión «por sus heridas habéis sido sanados», por las heridas de Cristo, que el autor de la primera carta de Pedro dirige a los esclavos cristianos. En esta Cuaresma estamos llamados a levantar nuestros ojos hacia Cristo, el siervo, a aprender de Él, de su mansedumbre, a fijar nuestra mirada en sus llagas, a entrar en sus llagas para ser regenerados y transformados. La Cuaresma, de hecho, es un camino pascual y bautismal, un camino de regeneración y renovación interior, renegar del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo, a imagen de Cristo resucitado. La Cuaresma es pues un camino de transfiguración en Cristo y de transfiguración de nuestras heridas, como veremos. En este sentido, la primera carta de Pedro es una magnífica preparación para la Pascua. En ella hay claras alusiones a Éxodo capítulo 12 y a la liturgia pascual judía y cristiana. Basta pensar, por ejemplo, en la referencia a la aspersión de la sangre de Jesucristo en el saludo inicial de la carta, que alude a la aspersión de la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas con motivo de la Pascua. Después, la invitación que el apóstol dirige a los fieles y a nosotros de ceñirnos los lomos de la mente, como los judíos deben comer la Pascua con los lomos ceñidos. Después la mención de la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin defecto y sin mancha, predestinado antes de la fundación del mundo, que muestra cómo Jesús es el pleno cumplimiento del Cordero Pascual. Después la mención del pueblo que Dios se ha adquirido como sacerdocio real y nación santa, clara referencia a la liberación del Éxodo. Después la llamada que Dios hace a sus fieles de las tinieblas a su luz maravillosa, que claramente es una referencia a la Pascua, también a la Pascua judía, después cumplida en Jesucristo. La referencia a la liberación de la conducta vacía heredada de los padres, que también muestra una tradición común a la Pascua judía, y al final la invitación del apóstol a vivir como hombres libres y como siervos de Dios, y la liberación de las almas cautivas. Entonces es una carta que también es centrada sobre la liberación, pero no hay liberación sin ser siervos de Dios. Al mismo tiempo, San Pedro muestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo, centrándose en su sufrimiento y gloria. Y Jesucristo es presentado sobre todo como el Cordero cuya sangre ha liberado a los creyentes, como el mediador de la regeneración de los creyentes mediante su resurrección, y también como la piedra rechazada por los hombres y exaltada por Dios, y sobre todo como el siervo del Señor que cumple el siervo del Señor de Isaías. Y es presentado Jesucristo también como el sanador herido y al final como el Cordero Pastor, el Cordero que al mismo tiempo es también pastor. La primera carta de Pedro hace referencia al sufrimiento de Cristo, a su pasión, empleando varias veces el verbo griego pascho, que quiere decir sufrir, padecer, un verbo muy evocador, ya que podía asociarse fácilmente con el término griego pascha, que quiere decir Pascua, pasjo, sufrir, pascha, Pascua, como ya hizo Filón de Alejandría y como hará la más antigua catequesis pascual de la Iglesia, según atestiguan Melitón de Sardes y Orígenes. El autor de la primera carta de Pedro
en continuidad con el Éxodo y la Pascua judía, presenta la novedad del cumplimiento en Cristo de todas estas realidades, centrándose sobre todo en el querigma de la redención, en la buena nueva de la redención operada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el siervo del Señor, que cumple la palabra del siervo del Señor en Isaías. Además, el autor de la carta da gran importancia, como hemos dicho, al verbo paschein, situándolo en un contexto pascual para dar fuerza y vigor y ánimo a los cristianos perseguidos. La centralidad del siervo sufriente de Isaías y las numerosas alusiones al Sermón de la Montaña pretenden presentar a los fieles atribulados y perseguidos el corazón del anuncio cristiano y también podemos decir de la Cuaresma, que es el amor a los enemigos. Por eso proclamamos de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, desde el versículo 18. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia que, por consideración a Dios, se soporte el dolor de sufrir injustamente. Porque, ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Este brano se encuentra dentro de una secuencia más amplia, en la cual el autor de la carta se dirige a tres grupos concretos dentro de la comunidad cristiana que pertenecen a un entorno privilegiado de la iglesia primitiva, es decir, el ámbito doméstico, o sea, la familia. Y el apóstol da algunas directrices a tres categorías distintas de personas: los siervos, después las esposas y los maridos cristianos. La exhortación dirigida a los siervos es la más amplia y ocupa el primer lugar, mientras que no hay ninguna directriz dirigida a los amos. Eso demuestra que el apóstol se preocupa realmente por la condición de los siervos, de los esclavos, que se han convertido a la fe cristiana, que han abrazado a Cristo, y quiere dirigirles unas palabras de consuelo. Además, el apóstol se da cuenta de que debe dedicar algunas palabras más a los siervos, ya que se encontraban en una situación realmente difícil. El término utilizado en la carta para referirse a esta categoría de personas es oikotes en griego, que significa familiar o siervo doméstico, pero traduce en el Antiguo Testamento griego, en la Septuaginta, la palabra eved, la palabra hebrea eved, que quiere decir siervo, esclavo. O sea, está claro que el autor de la carta se dirige a los esclavos o siervos cristianos, pero lo hace refiriéndose en particular a los que prestan servicio en el ámbito doméstico. Y aquí tengo que decir algo de importante que también nos sirve para esta catequesis. En el primer siglo de nuestra era, se estima que más de un tercio de la población de la ciudad de Roma, así como de toda la península itálica, vivía en condiciones de esclavitud, o sea, un tercio de la población. Y los esclavos no gozaban del derecho de ciudadanía, ni de los demás derechos concedidos a los ciudadanos del Imperio Romano. Eso significa, entre otras cosas, que tampoco se beneficiaban del derecho al matrimonio civil y por lo tanto no podían tener hijos legítimos. O sea, los esclavos ocupaban el último peldaño de la escala social y familiar,
y eran a menudo víctimas de violencia muchas veces y abusos de todo tipo. Frecuentemente eran torturados, mutilados, desfigurados, etc. De hecho, la ley romana no contemplaba ningún límite a las penas que los amos podían infligirles. Por lo tanto, se puede imaginar lo paradójica que era la exhortación del autor de la carta, de San Pedro, que no solo pedía a los esclavos que se sometieran a sus amos, sino que también aceptaran sufrir injustamente si sus amos se comportaban de manera injusta. Esto nos puede también escandalizar. Pero el problema de la esclavitud no podía ser ignorado por la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. En las cartas paulinas, por ejemplo, el tema aparece en varias ocasiones. Aunque por un lado Pablo afirma que en la fe no hay ninguna diferencia entre libres y esclavos, son hermanos, por otro lado sorprende que se exhorte constantemente a los esclavos a obedecer y someterse a sus amos. Se les invita a permanecer en el estado en el que se encuentran, aceptando su condición de siervo, aún más aprovechando de esta condición para vivir a imagen de Cristo siervo. Y aquí llegamos a la Cuaresma. La Cuaresma y después la Pascua son el tiempo de nuestra liberación, pero una liberación mucho más profunda de una liberación solo social y política. Está claro que Cristo salva al hombre entero y por lo tanto esta salvación y liberación integral tiene también, claro, consecuencias políticas y sociales. Sin embargo, no hay liberación política y social sin liberación del corazón. No hay revolución sin revolución del corazón. No nos dejemos engañar por las revoluciones terrenas. Y esto es la Cuaresma para nosotros, para cada uno de nosotros. Una revolución, la posibilidad de volver a Dios, de ser regenerados interiormente, de ser liberados del hombre viejo con sus pasiones y su egoísmo, y de revestirse del hombre nuevo, que se renueva a imagen de su Creador, a imagen de Cristo, que está abierto al otro. Nosotros podemos ser santos y realizar una verdadera revolución en el mundo, por el poder de la gracia, que es la revolución del amor. Por ejemplo, en el caso particular del esclavo Onésimo, a quien Pablo evangelizó mientras estaba en prisión, el apóstol lo envía de vuelta a su amo Filemón, también discípulo suyo, exhortándole a que no lo reciba como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano muy querido, primero por mí, dice San Pablo, pero aún más por ti, tanto como hombre como hermano en el Señor. A pesar de esta exhortación, sin embargo, Pablo no pide a Filemón que libere a Onésimo. ¿Por qué entonces la iglesia primitiva no se opuso abiertamente a algo tan injusto como la esclavitud? La respuesta no debe buscarse en estrategias o tácticas particulares, como por ejemplo la de tratar de evitar la persecución por parte de personas poderosas o una revolución de los esclavos que nunca podría haber tenido resultado positivo. La respuesta, de hecho, se encuentra en la forma misma de actuar de Jesucristo, que en su momento tuvo que enfrentarse a un problema muy similar, la injusta situación de opresión en la que vivía su pueblo, el pueblo judío, bajo el dominio del Imperio Romano. De hecho, Cristo no quiso tomar las armas ni luchar contra los opresores injustos. Esto era la expectativa mesiánica de muchos, entre los que se encontraban en primer lugar los celotes, sino que Jesucristo eligió el camino de la cruz y de la Pascua, sufriendo injustamente. El autor de la carta demuestra haber comprendido bien el camino de su Señor. Además, y esto es muy importante, los apóstoles y los primeros catequistas cristianos temían que, si se prometía directamente la libertad de los esclavos por parte de sus amos, existiera el peligro de que los esclavos se hicieran cristianos solo para obtener una ventaja social, para ser liberados, es decir, por interés. En cambio, la Iglesia apostólica y primitiva sabía que tener a Cristo en sí
es tener el paraíso y que esto es más importante que cualquier rescate social y político. El cristianismo, de hecho, desmanteló la esclavitud no mediante revoluciones armadas o métodos solo sociales y políticos, sino desde dentro, porque los amos se convirtieron y comprendieron que no podían tratar como esclavos a sus hermanos. Por otra parte, los esclavos comenzaron a ver y a vivir en la fe su condición de servidores. O sea, empezaron a creer que estaban en la condición ideal porque Cristo se hizo siervo, no pasivamente, no de manera pasiva, sino por amor gratuito. Todas estas alusiones a la pasión de Cristo, de las que hablamos en la primera parte de esta charla, son de enorme importancia, porque dan a entender que el sufrimiento de los cristianos tiene un valor inmenso si se asocia al sufrimiento salvífico de Jesús. La clave de la primera parte del brano que hemos proclamado, de la primera carta de Pedro, es una pregunta. En el versículo 20, ¿qué gloria habría en efecto en soportar los golpes cuando se es culpable? Esta pregunta de hecho pone de manifiesto de manera inequívoca que los sufrimientos que son consecuencia de los pecados no aportan al cristiano ninguna gloria ante los hombres y mucho menos ante Dios. El sufrimiento solo tiene un valor inmenso si se configura como una persecución injusta por conocer a Dios. Versículo 19. Esta última expresión remite directamente a la bienaventuranza de la persecución en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que proclama bienaventurados a los que son perseguidos por causa de Jesús. ¿En qué consiste el valor de ese sufrimiento? Dice el autor de la carta de San Pedro, en el hecho de que es gracia. Esta expresión parece tener aquí un valor polivalente. Por un lado, implica que el esclavo solo puede actuar así si posee en su interior la gracia, es decir, el don del Espíritu Santo, la naturaleza divina, el Espíritu de Cristo. Además, se puede pensar que solo puede sufrir injustamente aquel cristiano que posee una fe madura y que la gracia le capacita para practicar la virtud gratuitamente, o sea, sin esfuerzo. Esto es el cristianismo. El término gracia, de hecho, es sinónimo de gratuidad. Estamos llamados en este tiempo de Cuaresma a volver a la gratuidad del amor de Dios y a nuestra gratuidad como un resultado, un fruto de la gracia de Dios, de la gratuidad, del amor gratuito de Dios, de su misericordia gratuita. Por lo tanto, actuar de esta manera es sin duda algo agradable ante Dios. El punto culminante de la primera parte es el último versículo, donde aparece el verbo griego agazopoieo, hacer el bien. O sea, dice San Pedro, el cristiano no solo está llamado a padecer injustamente con paciencia, sino también a sufrir haciendo el bien. Y sin la gracia esto sería un esfuerzo absurdo y sin sentido. Y en este brano se utilizan algunos términos y algunos verbos como ser sometidos, como soportar, que sugieren la kenosis de Jesús descrita por San Pablo cuando dice en la carta a los Filipenses, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Eso significa, entre otras cosas, que vivir en sumisión es la actitud del espíritu que debe tener todo cristiano a imagen de Cristo. Y este pasaje de Pablo dice literalmente que Cristo no solo se despojó, sino que se vació a sí mismo. Y esto es la Cuaresma, vaciarse, desprenderse de su propio ego mediante la oración, el ayuno y la limosna, es decir, las obras de misericordia, a través de la conversión,
sufrir un poco en la carne, renunciar a uno mismo, pero no como un fin en sí mismo, sino por amor, y con la Pascua como meta. Sin amor y sin la Pascua, que es su objetivo, la Cuaresma no tiene sentido. Teniendo como meta la Pascua, la Cuaresma no es un tiempo triste entonces, sino lleno de alegría, como decían los padres de la Iglesia, que hablaban del pentos gozoso, del arrepentimiento lleno de alegría, de la conversión gozosa, porque la humillación es la puerta de la exaltación, así como la Cuaresma es la puerta y el camino hacia la Pascua, hacia la transfiguración de nuestras heridas. Entonces estamos heridos por la vida, por las injusticias de los demás. Muchas veces esto es muy duro vivirlo, pero podemos fijar nuestra mirada en Jesucristo y también entender que estamos llamados a recibir su Espíritu gratuito, su amor gratuito, ser llenados, vaciarnos para ser rellenados de su amor, de su mansedumbre, para donar nuestra vida como siervos de Dios, como siervos de Cristo y de nuestros hermanos. Ahora haremos una breve pausa para meditar sobre todo esto. Gracias. He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, mi espíritu está en él. Yo Yahvé te he llamado, te así de la mano y te formé, te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes. No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tu Dios yo soy. No temas que contigo estoy. He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, mi espíritu está en él. Yo Yahvé te he llamado, te así de la mano y te formé, te he destinado a ser alianza del pueblo. Ahora pasamos a la segunda meditación que titulé Seguir las huellas de Cristo siervo, y proclamamos de nuevo la primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 18. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia, que, por consideración a Dios, se soporte el dolor de sufrir injustamente. Porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muerto a los pecados,
vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. En la segunda parte de este brano, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, etc., la exhortación principal del apóstol se basa en el ejemplo de Cristo, en la icona de Cristo, mediante un himno cristológico de rara belleza, que es de hecho un midrash cristiano, sobre el cuarto canto del siervo del Señor. Entonces, que tiene como trasfondo la pasión y muerte en la cruz de Jesucristo. El autor de la carta retoma el tema de la sumisión mediante dos palabras que en griego tienen el prefijo iupo, que quiere decir debajo. Entonces, iupolimpanon iupogrammon, o sea, dejando un ejemplo. Aquí hay un término muy relevante, iupogrammos, que significa modelo, ejemplo, copia escrita. Como hemos escuchado, ¿no? Dejándonos un ejemplo. En la antigüedad se atestigua por este término un significado peculiar a partir de Platón y más tarde en San Clemente de Alejandría, según el cual este término se refiere en particular al modelo de las letras del alfabeto que los niños intentaban reproducir con exactitud en sus cuadernos para aprender a escribir. Esto implica que el ejemplo de Jesús debe seguirse al pie de la letra, en total sumisión. Así como el Señor obedeció y se humilló hasta la muerte, también los cristianos están llamados, por gracia, a seguir los pasos de Cristo, sus huellas. Se trata aquí claramente de una llamada, de una vocación, que no implica tanto un esfuerzo personal, sino una adhesión plena a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, que puede hacer esto en nosotros, en un camino que ya ha sido trazado. ¿De qué camino se trata? En las Escrituras, la idea de seguir las huellas aparece, por ejemplo, en los libros sapienciales, con referencia a la sabiduría. Se dice, en el libro de Ben Sira, sigue sus huellas, búscala y se te manifestará. Y cuando la hayas alcanzado, no la abandones. Además, quien medita en la ley del Señor, en la Torá del Señor, y la graba en su corazón, será guiado por la luz del Señor. La luz del Señor, se dice en Ben Sirach, será su camino. El fiel, por tanto, está llamado a seguir las huellas de la sabiduría, es decir, de la Torá, de la ley. Pablo invita de manera similar a los fieles de la comunidad de Roma a seguir las huellas de la fe de Abraham. En el libro de los Salmos, además, hay dos referencias de gran interés. La primera es la del Salmo 77:20, que habla de las huellas secretas o escondidas de Dios sobre las aguas. Probablemente se trate aquí de una referencia al Éxodo, cuando Dios abrió el mar y condujo a su pueblo a la liberación. La segunda referencia es la del Salmo 89:52, en la que aparece la expresión los pasos de tu ungido o los pasos de tu Mesías, en hebreo Ikevot Meshichecha. La palabra Akev en hebreo, que quiere decir huella, en la tradición judía se ha asociado claramente a la figura del Mesías y sobre todo al momento de su manifestación, cuando la iniquidad será rampante. Por ejemplo, en la Mishnah se afirma en las huellas del Mesías, que se puede traducir más libremente como cuando el Mesías esté cerca, la insolencia crecerá, la hambruna alcanzará su máximo grado. Es muy actual. Esas referencias sugieren la idea de que el discípulo debe seguir al Mesías en su éxodo pascual. ¿Y qué es la Cuaresma sino un éxodo pascual? Como subraya magistralmente San Pedro en los versículos siguientes, que pueden considerarse como una lectura de la pasión de Jesucristo a la luz del cuarto canto del siervo de Isaías. Los siervos cristianos, y todos nosotros,
están llamados a ser una luz. No solo se les invita a abstenerse de pecar, sino también a aceptar sufrir a imitación de Cristo y por su gracia, llevando sobre sí los pecados de los demás. De hecho, Jesucristo llevó los pecados de toda la humanidad en su cuerpo sobre el madero de la cruz, como dice de nuevo este verano de la primera carta de San Pedro que hemos proclamado. El verbo además se utiliza también en la expresión contenida en el canto del siervo de Isaías. Se dice del siervo que llevaba el pecado de muchos e intercedía por los culpables. También la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en el madero evoca el sacrificio de Isaac y particularmente un pasaje del libro del Deuteronomio, al capítulo 21, desde el versículo 22, que dice: si un hombre comete un delito digno de muerte y tú lo matas y lo cuelgas de un árbol, su cadáver no permanecerá toda la noche en el árbol, sino que lo enterrarás el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios y no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Se puede traducir árbol o también madero, Dice: si un hombre comete un delito digno de muerte y tú lo matas y lo cuelgas de un madero, no permanecerá toda la noche en el madero. Y esta palabra del Deuteronomio es aplicada por Pablo al sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque dice San Pablo en la carta a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que está colgado en un madero. De este modo, el cuerpo de Jesús se convierte en cuerpo de pecado, no porque haya conocido el pecado. Jesucristo es absolutamente el santo, sin pecado, sino porque, como dice la segunda carta a los Corintios, Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, Jesús tomó sobre sí en su cuerpo, entendido como lugar físico y teológico, nuestros pecados, los pecados de todos los hombres, aceptó la ignominia y padeció por nosotros. Este Espíritu de Cristo puede parecer un escándalo o incluso una locura, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, pero encierra en sí misma esta actitud de un poder enorme y una sabiduría extraordinaria, abismal, la fuerza del perdón que logra transformar nuestros corazones. Por eso el punto culminante de todo el pasaje es la expresión paradójica, estamos hablando ahora de la primera carta de Pedro, capítulo 2, la expresión paradójica: por sus heridas, por las heridas de Cristo habéis sido sanados. Y literalmente San Pedro dice no por sus heridas, sino por su herida. Esto sugiere la idea de que el cuerpo de Jesús fue tan maltratado, golpeado y torturado que se convirtió todo en una sola herida. Sin embargo, esa llaga tiene el poder de curar nuestra herida más profunda, la causada por el pecado, y de transformar la muerte en vida y de transfigurar nuestras heridas. Y esta es la Pascua, reconduciendo a los errantes al camino de la salvación. Y más adelante profundizaremos más en el tema de las llagas, al que dedicaremos una meditación, una charla más adelante. Siguiendo este razonamiento, se deduce que los esclavos están llamados a seguir el camino de la pasión de Cristo. Todos estamos llamados a seguir las huellas de Cristo, que es un camino cuaresmal. Y este camino de la pasión de Cristo podríamos definirlo como el camino de la impotencia, o sea, el amor al enemigo. Quien ha experimentado el perdón de los pecados y ha recibido la gracia del Espíritu Santo,
puede seguir el mismo camino que condujo a nuestro Señor a la cruz y a la gloria. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente hace visible al mundo el amor de Jesús y el amor de Dios. El amor al enemigo es lo que salva. Nosotros los cristianos somos verdaderamente así cuando encarnamos por el poder de la gracia la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro y del Siervo. Los amos injustos y los paganos en general podrán convertirse al ver este primer anuncio del querigma, anuncio que no se realiza solo a través de las palabras. La palabra es importantísima, pero se actúa sobre todo mediante el testimonio, en griego martirion, el testimonio vivo del amor. Esto trastoca completamente la lógica del mundo, pero es una señal poderosa que llama a la conversión. Entonces, las palabras dirigidas a los esclavos en nuestro brano, además, son claramente válidas para todos los fieles, para todos nosotros. Esto queda demostrado por la exhortación contenida después en la carta de San Pedro, primera carta 3:9, de no devolver mal por mal, que retoma casi literalmente lo que hizo Cristo en 2:23 en la misma carta, quien insultado no respondía con insultos. Entonces toda la primera carta de San Pedro es centrada sobre la pasión de Cristo leída a la luz del siervo del Señor de Isaías, que es una llamada dirigida a los esclavos y a todos nosotros a seguir las huellas de Cristo y la vida que de ellos se deriva. Y en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a pedir el Espíritu de Cristo, que es el amor, a implorar la gracia de amar a nuestros enemigos para ser verdaderamente hombres celestiales y no carnales. Y al meditar en este pasaje, comprendemos que la Cuaresma no es solo un tiempo de abstinencia o penitencia externa, sino sobre todo un llamado a vivir la pasión de Cristo en nuestro corazón, a recibir la gracia de Dios para seguir las huellas de Jesús siervo, que significa aceptar con amor y paciencia los sufrimientos cotidianos, los injustos golpes de la vida y responder siempre desde la gracia de Dios, sin devolver mal por mal. La herida de Cristo nos ha sanado. Y esto nos recuerda que toda dificultad y prueba puede convertirse en ocasión de redención si la ofrecemos con Cristo y por Cristo. En este tiempo cuaresmal somos invitados a ejercitar el amor que no busca recompensa, el perdón que transforma el odio en reconciliación y la obediencia que nos hace libres en Dios. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la fuerza, que nos conceda la gracia para vivir en la humildad de Cristo y en la entrega total, para que nuestra vida sea una luz, un testimonio vivo del amor de Dios, una luz para quienes aún vagan como ovejas errantes. Así la Cuaresma se convierte en un verdadero camino de conversión y de santidad, en el que, siguiendo las huellas de Jesucristo, aprendemos a llevar nuestra cruz con esperanza y a vivir la Pascua desde ya en nuestro corazón. Entonces ahora hacemos una pausa para meditar sobre todo esto. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante
menospreciado, estimado en nada, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Pero fue el que cargó con los pecados, pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas él se sometió, Ante quien se vuelve el rostro, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero. ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Maltratado, 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 maltratado. Entonces, como hemos escuchado en la primera parte de esta charla, hemos proclamado la primera carta de Pedro al capítulo 2, en el versículo, especialmente en el versículo 21, dice San Pedro: pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Claro, son huellas escondidas, secretas, porque es imposible seguir las huellas de Cristo sin la gracia. Pero estamos llamados en este tiempo de Cuaresma a abrirnos a esta maravilla que es la gracia de Dios, que puede hacer el imposible, porque para nosotros es imposible hacer lo que hizo Cristo, como dice el versículo 22. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Para nosotros es imposible no insultar cuando nos insultan. Es imposible para nosotros, pero no para Dios, porque nada es imposible para Dios. Nosotros no somos los hombres del posible, sino los hombres del imposible, porque Cristo se hizo carne, se hizo hombre para divinizarnos, para de verdad transfigurarnos en Él, conformarnos en Él, por el poder de su gracia, por el poder del Espíritu Santo. Y todos deseamos eso. Está escrito en nuestros corazones que fuimos creados y llamados para esta maravilla, para hacer donación total a los demás. Por eso dice San Pedro: pues para esto habéis sido llamados. Hemos sido llamados, elegidos para esta obra inmensa que no merecemos, porque nadie de nosotros se merece ser cristiano. Por eso no podemos juzgar a nadie. Por eso no podemos juzgar a los que están lejanos de la Iglesia, que no conocen este amor, porque es un amor gratuito. Porque Jesucristo nos ha amado no cuando éramos buenos, sino cuando éramos malvados, cuando estábamos en otros caminos. Por esto es maravillosa esta carta que dice: andabais errantes como ovejas. ¡Qué verdad tan estupenda! Andábamos errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido, dice San Pedro, por el poder de la gracia, al pastor y guardián de vuestras almas. O sea, no solamente os habéis convertido en ovejas del pastor, sino en el pastor mismo, en el guardián, se dice en griego, en el episcopo, en el obispo de vuestras almas. Entonces, Jesucristo se hizo carne para buscar la oveja perdida que somos nosotros. Estamos en sus hombros. Él nos ha encontrado para llevar
nosotros, las ovejas errantes, al cielo, y para que seamos uno con Él. Os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces entregamos nuestra alma al Señor, aunque sea difícil, pero tenemos este deseo grabado, escrito en nuestros corazones, en nuestro más profundo, que queremos amar a los enemigos. A lo mejor no podemos, claro, somos todos débiles, tenemos heridas muy profundas, pero vamos a ver en las próximas charlas que estas heridas pueden ser no solo sanadas, sino también transfiguradas en las llagas gloriosas y transfiguradas de nuestro Señor Jesucristo, que fue herido por nuestros golpes, por nuestros pecados. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo. Como complemento a los programas del Catecismo de la Iglesia Católica que está explicando el Padre Luis Fernando de Prada sobre el sacerdocio, les vamos a ofrecer la reposición en 3 sábados consecutivos de Cuaresma de las charlas del Padre Francesco Voltaccio, emitidas la primera semana de la Cuaresma, sobre Jesucristo como el sanador herido. Cada sábado podremos escuchar 2 de esas charlas. Hoy les hemos ofrecido las 2 primeras.